Buenas, ¿qué tal? ¿Están por ahí? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, buen día, buen día. ¿Qué tal? Vamos a ver acá en la sala de control, esta nave del Capitán Beto. Eh, Me faltan los malbones nada más. ¿Cómo están? ¿Bien? Estoy esperando porque después empieza a pedir autorización para entrar personas y solamente tengo 3 manos. Ok, ¿cómo están? Bueno, ahora los veo. Bueno, siendo las 10:10 pasaditas, vamos a arrancar. A ver si hay algún mensaje más. Hola, hola a todos. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, con esta tecnología así, medio Meet, medio algo que tengo por acá, espero que podamos avanzar. Creo que la calidad de imagen no es la mejor lo mejor que me hubiera gustado, porque por ahí tenemos que ver algunas cosas en detalle, pero bueno, nada, vamos a hacer lo posible para avanzar y para seguir adelante con estas teóricas y con todo lo que eso implica. Vamos a estar nuevamente un tiempo largo, un par de teóricas más en este área eh, tan rara y tan difícil para nosotros que estamos acá en esta facultad que empieza a ponerse la cosa medio tecnológica, medio digital. Es bastante complicado. Yo entiendo que esta parte en donde vamos a empezar a meter las patitas es un área bastante complicada, pero que, bueno, nada, seguimos dándolo, seguimos intentando que se entienda y finalmente pienso yo que llegamos a un buen fin y que se entiende, así que bueno, vamos a intentar con un montón de cosas. Algunas van a seguir siendo terrenos en donde bueno, yo hago de comunicador, digamos, científico, y que si, insisto, si hay algún científico en la sala me va a tirar tomatazos. Pero bueno, lo importante es que alguien más o menos resuma y que trate de explicarlo de la mejor manera posible, y así en eso estamos todos los profes de FPI. Así que bueno, siguen entrando. Eh, bueno, siempre arranco con este slide para que quede bien machacado, ¿viste? Donde estamos parados. Las estructuras más o menos están funcionando en la producción gráfica editorial. Eh, Vamos a estar todavía dando vueltas por aquí, por esta primera área, ¿sí? Entre todavía los proveedores y la parte digital y los comienzos en donde vamos a pensar algunas cosas para que los procesos que ahora van a seguir a partir de preprensa y luego prensa y terminaciones y acabados sean tengan los menores errores posibles, ¿no? Recordando siempre que esto es una sucesión de pasos y de tareas, y que eso implica realmente que uno pueda tolerar, aceptar o entender alguna falta de calidad en este proceso. ¿Sí? Recuerden siempre que es muy importante mantener al máximo la calidad, pero que en ciertos procesos uno tiene una tolerancia de error, y esa tolerancia de error está contemplada en ese proceso. Entonces, bueno, puede ser perfecto y no, ya dijimos que nada puede ser 100% perfecto, pero que vamos a tratar de siempre sumar al máximo los parámetros de calidad. Ahí me preguntan si estoy grabando la clase.
La teórica pasada a mí me llegó de alguna de ustedes, me llegó una grabación, hay otras más por ahí, la tengo que terminar de mirar un poquito porque estaba medio en la calidad, la verdad que no me gustaba mucho. Pero bueno, en definitiva, si no aparece ningún otro video un poco mejor, eh, voy a subir la teórica pasada, pero esta sí la estoy grabando. Esta ya la puse a grabar, sí, ya está grabándose. Así que esta salga como salga, la voy a subir al canal de YouTube. ¿Ok? Esta va a figurar como la teórica 5. Va a faltar la teórica 4 que apenas aparezca un video más o menos interesante, lo voy a subir. Le agradezco muchísimo a la persona que mandó el video de grabación. Hay un par más por ahí, estoy evaluando cuál está mejor para poder subir el mejor posible. ¿Ok? Así que sí. Bueno, les decía, estamos en este área del proceso. ¿Sí? Estamos viendo un montón de cosas de preprensa para empezar a entender los procesos que ocurren ahí adentro, que son bastante difíciles y bastante importantes para entender cómo es que funciona todo esto. ¿Sí? Pues en definitiva, lo que ustedes están haciendo o que estamos tratando de enseñar en esta materia es cómo se fabrican esos objetos que, bueno, justamente se venden como libros, ¿sí? O revistas, pero realmente son objetos de producción industrial. Entonces estamos tratando de entender cómo se fabrican esos objetos de producción industrial. Y para entender cómo se fabrican hay un montón de cuestiones contextuales que hay que entender sí o sí, porque si no no se va a entender en profundidad como corresponde. En definitiva, siempre también digo que esto no es otra cosa que la famosa papografía que nos hacían hacer en primaria, ¿sí? Agarrar la papa con una trincheta o con algo, tallarla un poquito, darle un poquito de témpera y así hacer esos sellos que hacíamos y que nos divertían, ¿sí? En definitiva, es eso mismo, es exactamente eso FPI, ¿sí? En donde tal cual esa papa la procesamos y eso va a ser la preprensa, vamos a tener que conseguirnos el papel donde vamos a hacer ese sello y eso va a ser la parte de soportes, vamos a tener que conseguir la témpera o la acuarela o el óleo con la cual ensuciamos esa papa y luego hacemos el sello. Bueno, eso será la cuestión de las tintas, del color y bueno, luego dejaremos secar eso, le daremos alguna forma y lo regalaremos en el día del amigo a un amigo del colegio del grado de cuarto grado, ¿sí? Entonces, ese proceso que para nosotros es tan sencillo, bueno, si lo ponemos en un tono industrial, pasan las mismas cosas, ¿sí? Como, bueno, hay que entender todas esas cosas que pasan, nos metemos de a ratos en pequeñas partes contextuales y después nos vamos a meter de una así en un tren a pasar de preprensa, prensa y a terminaciones y acabados. Pero bueno, de alguna manera ya estamos metiéndonos dentro de preprensa y hoy vamos a tocar un par de temas que tienen que ver con la parte digital, ¿sí? De la parte de preprensa, la parte de imagen y la parte de cómo empiezan a relacionarse las cosas que vimos en la clase pasada de la teoría del color con la cuestión de cómo poder imprimir a color. Digo, siglo XIX, las preocupaciones pasaban por otros lados en la cuestión de la producción editorial, básicamente desde, si quieren, el siglo XVIII a XIX, revolución industrial, pudimos resolver el problema de imprimir textos, ¿sí? Existían imprentas que pueden imprimir periódicos, textos, que podían imprimir perfectamente notificaciones, circulares, cuestiones de Estado, todas esas cosas se podían imprimir, por supuesto utilizaban
eh, imprentas que tenían más que ver con la cuestión de Gutenberg, ¿sí? De tipos móviles, de tipos en metal, entintados con alguna tinta, posiblemente tinta negra o sepia o roja. Ahora vamos a hablar justamente de la cuestión de las tintas. Pero en algún momento la preocupación fue o empezó, digo, bueno, ya tenemos resuelto de cómo imprimir textos. Ahora, bien, quiero que además de decir se busca este criminal, poner una foto de quién se busca, y eso era al comienzo una preocupación y un problema. Lógicamente, a quienes recurrieron para poder incluir imágenes en las impresiones, bueno, a los artistas, ¿sí? A los dibujantes. ¿Por qué? Porque si teníamos que hacer el retrato de alguien para poner o para ilustrar una nota o un dibujo para ilustrar un cuento o una novela, simplemente, bueno, le encargábamos a un artista que lo haga. ¿Y qué tipo de artistas? Se relacionaban mucho más con la impresión que los pintores al óleo, digamos. Bueno, los grabadores. Cuando empecemos a ver nociones de prensa o impresión, van a ver que todos los sistemas de impresión actual e incluso de los más modernos tienen sus raíces históricas en el arte del grabado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el grabado justamente era el sello de la papa. Eso es un grabado. Solamente que en vez de ser una papa era una madera o un metal. Y esa forma impresora, ese sello, ese molde, era de alguna manera intervenido, como en la silografía, como en la punta seca, como en la mezzotinta. Era intervenido de alguna manera para generar algo en esa superficie que luego con la tinta y el papel, interactuando todo, generaba la estampa, ¿sí? La impresión. Entonces, la mayor parte de los sistemas de impresión industrial hoy en día tienen raíces en el arte del grabado. Decíamos siglo XIX, queríamos poner una ilustración en una imprenta, bueno, llamábamos a un grabador que haga justamente unos moldes, o lo que vamos a llamar nosotros forma impresora, unos moldes en algún material, puede ser metal o madera, e incluían entonces en esa rama impresora, junto con los tipos móviles, incluían ese modelo de imagen grabado y imprimían todo junto. Entonces empezaron a resolver cómo era esto de imprimir además imágenes. A fines del siglo XIX, con la revolución del capitalismo y del consumo, además de querer poner ilustraciones artísticas en las novelas, por supuesto comenzó la cuestión de la promoción y la propaganda y la publicidad, ¿sí? o el origen de todo eso, ¿sí? Con lo cual, además de querer poner una imagen, una ilustración, además queríamos poner la imagen de un producto en particular, ¿sí? Queríamos poner la imagen de tal tónico, de tal bebida, de tal, cabaret, ¿sí? Justo hago esta mención porque a fines del siglo XIX, Toulouse-Lautrec, con una técnica de grabado llamada litografía, comenzó a hacer afiches a todo color, incluso para la ciudad de París. Entonces, otro problema a resolver. Ya resolvimos más o menos cómo imprimir cosas, ilustraciones o cosas que se parezcan a la realidad. Pero bueno, ahora queremos imprimir una foto. Quiero decir, en conjunto con todo el desarrollo industrial también se desarrolló la cuestión de la fotografía. Entonces teníamos registros fotográficos. ¿Cómo haríamos entonces para poder imprimir? Y cuando digo imprimir, estoy diciendo a niveles industriales, por ejemplo, qué sé yo, en un periódico, a gran escala, ¿sí? No estoy diciendo revelar una foto, porque revelar una foto no es imprimir industrialmente.
Esto se podía hacer, se podía revelar fotos. De hecho, ya a fines del siglo XIX empezaron las primeras intentos de fotografía a color. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y la verdad, fue un tema central en la impresión de periódicos y revistas a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Vamos a ver entonces estas problemáticas, que es cómo, o sea, la gran pregunta que hoy incluso sigue generando asombro, digamos, que es cómo puede ser que con 4 tintas uno pueda imprimir fotos maravillosas en libros de fotografía o afiches increíbles. Bueno, ¿cómo puede ser? ¿Sí? ¿De dónde sale esta técnica? ¿De dónde viene? ¿Y cómo todavía sigue existiendo? ¿Y cómo es que esto funciona? De hecho, la maravilla que tiene una impresora de chorro de tinta, que es relativamente una tecnología barata, con un par de cartuchos y un buen papel, ¿sí? Ahí en la impresión de chorro de tinta es fundamental la calidad del papel. Cómo pueden hacer incluso impresiones que están bastante bien desde lo fotográfico, ¿no? O sea, es una maquinaria que es muy barata con respecto a las maquinarias de producción industrial. Pero ocurre, ¿sí? Con esta pequeña máquina que nosotros tenemos, o que algunos tenemos acá arriba del escritorio, podemos imprimir y en color y bastante bien. Vuelvo a la noción que vamos a tenerla siempre acá cerquita, porque es muy importante para empezar a entender cómo funcionan algunas cosas. Recuerden, aquí no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo a la izquierda de la pantalla, la síntesis sustractiva, a la derecha, ¿sí? Aquí la síntesis aditiva. Todo el tiempo estas dos síntesis están jugando para nosotros, ¿sí? Sobre todo la sustractiva la vamos a utilizar en impresión y la aditiva en todo lo que tiene que ver con procesos digitales, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener muy en cuenta y muy presente estas dos síntesis y casi memorizar cómo esto funciona y entender bien cómo esto funciona. Les recuerdo, la síntesis sustractiva funciona con filtros de color que restan radiación de color a la luz, le van quitando, entonces uno va viendo partes de esa luz blanca y esa parte, cuando yo separo la luz blanca, se torna en colores. Cuando yo resto con filtros, entonces estoy en la síntesis sustractiva. Cuando yo sumo radiaciones de color, como por ejemplo cuando les mostré cómo funcionaba con el microscopio en la pantalla de un monitor o el celular, ahí van a ver que se suman haces de colores y cuando están todas prendidas al máximo de su brillo, a pesar de que es rojo, verde y azul, uno lo percibe como blanco. ¿Ok? Bien. Y también dijimos que teóricamente la síntesis sustractiva estaba muy bien, la entendemos y es fantástico que si con filtros de color le sacamos toda la radiación a la luz vamos a ver negro, pero insistí en que esto era una cuestión teórica y que de la teoría a la práctica a veces hay un gap y ese gap tiene que ver con que no todo es ideal y perfecto en filtros de color, ¿sí? Entonces, que ahí tuve que agregar a alguien más, bienvenido, no bienvenida, no sé quién era. Cuando necesitamos ver negro, la verdad que la respuesta fue bastante más sencilla de lo que uno pensaba, que era simplemente agregar tinta negra. Entonces estos son los colores básicos
de la fotocromía o la citocromía, según el texto que lean, pero sí, en principio, con estos 4 filtros de color, uno podría llegar a empezar a reproducir una gran cantidad de colores. Y recuerden las áreas de Gamut, las áreas en donde decíamos cómo podemos representar los colores de la realidad. Bueno, con un modo de RGB un poco más que con el CMYK, pero bueno, nos conformamos. Es un problema, es un error tolerable, porque con 4 tintas se han hecho cosas maravillosas. Y decíamos también que la tendencia es a mejorar esto, a agrandar el área de Gamut para poder generar lo que se llamaba el Hi-Fi Color o colores de alta calidad. ¿Sí? Y en eso hay muchas empresas trabajando y realmente lo están de a poco logrando y me parece bien. Hay algo muy importante para entender y que nosotros vamos en esto de el sistema de impresión, ¿no? Decíamos, tenemos la papa, tenemos la forma, tenemos el papel donde vamos a imprimir o el soporte y vamos a tener algo que le podemos llamar tintas, si quieren, para imprimir, ¿sí? Para reproducir. La reproducción es muy importante en esta materia, en el sentido de poder llegar a algo que es masivo o repetitivo. Digamos, en el concepto de impresión también está la cuestión de la tirada, de cuántas reproducciones vamos a hacer. No así en el grabado artístico, donde puede haber un solo grabado. La idea siempre es generar, si uno hace grabado en general es para generar varias estampas o varias láminas. Pero nada, ese objeto que es la tinta, lo que va a ensuciar o a estampar el soporte, en ciertos casos para nosotros y para entenderlo vamos a remitirnos a esto de que es un filtro de color, tal cual lo vimos la teórica pasada, ¿sí? Entonces, a eso que, mientras no hablan ustedes me saco esto porque me da calor. A eso que ensucia el soporte con cierto orden, le vamos a llamar sustancia pigmentaria, ¿sí? O va a ser, por lo pronto, o una tinta o una pintura. Y esto es, digamos, el criterio es según su opacidad. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que eran las opacidades de los objetos? Recuerden que hablamos que había objetos opacos, translúcidos, que había objetos lisos o rugosos, que había objetos transparentes. Bueno, todo eso que vimos, todo esto se pone en juego ahora y en este momento. ¿Sí? Entonces, según su opacidad, esa sustancia pigmentaria le vamos a llamar o tinta o pintura. Las tintas, vamos a decir que son elementos translúcidos, ¿sí? Y funcionan como elementos translúcidos, con todas esas características que vimos la clase pasada sobre lo que es un elemento translúcido. Viene la luz, parte se refleja, parte atraviesa. ¿Sí? Como dice el esquemita aquí abajo. ¿Sí? Viene la luz, en las tintas, como son translúcidas, parte se refleja, parte la atraviesa. En cambio, en las pinturas, vamos a decir que son opacas. Pintura, por ejemplo, tal cual ustedes lo conocen, ¿sí? Una pintura opaca es algo con esmalte sintético, un óleo sin diluir, ¿sí? Si quieren una translúcida puede ser la acuarela o una témpera más diluida, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a las pinturas? Y son opacas, o sea, no dejan atravesar la luz por ellas y simplemente reflejan la luz
y según el color que sea, ustedes saben esto ya cómo funciona. ¿Sí? Lo vimos, lo explicamos en la clase pasada. Ocurre que en la producción gráfica usamos para ciertos sistemas tintas y para ciertos sistemas pinturas. ¿Sí? En términos generales o en una cuestión estadística y proporcional, se usan en muchísimos más casos las sustancias pigmentarias del tipo tintas. ¿Sí? En algunos sistemas, como por ejemplo la serigrafía, o en algunos casos en la tipografía, se usan tintas más opacas. ¿Ok? Bien. Cualquier duda me van avisando, ¿sí? Se ve muy pixelado, me dicen. ¿Es así esto? ¿Se ve muy mal? A ver, pongo un poco el anterior. ¿Esta se veía mal? ¿Será que es un tema de conexión? O sea, está mi conexión y está la conexión de todos ustedes. Quizás cuando baja la velocidad de conexión, alguno de ustedes quizás lo ve medio pixelado. Ahora empezó a leerse mejor. Ok. Yo igual lo voy diciendo lo que dice acá. ¿Sí? Pero muchas veces no depende de mi conexión, sino también de la conexión de todos. Bueno. Me tomo un mateico porque se me secó la garganta. Otro más. Bueno. Aquí estamos. Se lee mejor cuando está todo escrito en mayúsculas en mi caso. Ok, bien, buen dato. Igual se entiende porque... Ok, bien. Sí, lo voy leyendo en general. En algún momento lo leo. Eso también, ¿sí? El Meet tiene creo que dos calidades de video. A ver, yo creo que estoy emitiendo en la mejor que puedo. Sí. Bien, seguimos adelante. Estas tintas, ¿sí? De aquí en más voy a hablar más de tintas porque les decía, estadísticamente se usan más tintas en los sistemas de impresión que más nos tocan en lo editorial. ¿Sí? Yo además tengo otra computadora acá al lado y bueno, nada, esto parece la sala del CERN, del acelerador de partículas que está en Suiza. Bien. ¿De qué están hechas estas tintas? ¿De qué están hechas estas tintas y por qué decimos que las tintas son filtros de color? ¿Sí? Arranqué por esto porque, bueno, nada, es una de las cosas que nos faltaban a ver de contextuales, ¿sí? Vimos soportes, ¿sí? Vimos cuestiones que tenían que ver con los contenidos, las tipografías, nos faltaba ver, y acá nos parece que es justamente cuando hay que verlo, porque vimos cómo funcionan los filtros de color y las tintas funcionan en general como filtros de color. Para desatar este nudo es cómo se puede imprimir tantos colores con 4 tintas de Morondanga, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿de qué están hechas las tintas? Y también los óleos, y también las témperas, y también las acuarelas. Estas cosas que usamos para escribir o para pintar están hechas básicamente de un pigmento y un vehículo. ¿Sí? Si ustedes, digamos, mezclan algo en otra sustancia, ¿sí? Genera una solución. Se llamaba en química soluto, lo que se disuelve en... ¿sí? Bueno,
el vehículo sería en lo que está disuelto el pigmento. ¿Sí? Agua salada, ¿qué es? Agua con sal. Pero se genera una solución de agua salina cuando yo disuelvo la sal en ese vehículo. ¿Sí? En este caso vamos a tener pigmentos disueltos en materias grasas o bases volátiles, en general al alcohol. ¿Sí? Entonces los vehículos pueden ser materias grasas, acá lo dice, para los que no leen bien o no se ve, acá, bases grasas o bases volátiles. Estamos hablando de, cuando digo grasas, aceites, resinas. Y los pigmentos son sustancias químicas en general, naturales a veces, o sea, extraídas de vegetales, o a veces, por supuesto, fabricadas industrialmente. Pero vamos a poder pensar en estos, básicamente en estos tres campos de pigmentos, al menos para la impresión, ¿sí? No estoy hablando de ni las pinturas de paredes, ni nada de este, al menos para impresión, ¿sí? Pigmentos negros que se basan básicamente en carbón, ¿sí? Acá dice carbón o negro de humo, ¿sí? Se llama así la sustancia, negro de humo. Blancos, pigmentos blancos, que provienen siempre, en general, de óxido de titanio. No sé si alguna vez ustedes estuvieron en el ámbito de la pintura, así de comprar témperas o comprar óleos, y vieron que hay nominaciones de colores que ustedes dicen, quiero amarillo, pero de cadmio o de no sé qué. Bueno, sí, claro, blanco de titanio o de... ¿Sí? Ok, bien. Porque esos pigmentos provienen de ciertas sustancias químicas. En general las tintas blancas o los pigmentos blancos proceden de el óxidos de titanio. El bióxido de titanio es el más conocido. Y después los pigmentos coloreados, como dije recién, ¿no? Que vienen del cadmio, del cromo, de los óxidos de cobre, que es, bueno, azul. Bueno, en fin, vienen de sustancias químicas y composiciones químicas, ¿sí? Óxidos o sulfuros o sulfatos, sales. Entonces, tengo el pigmento, tengo el vehículo, lo mezclo y genero esa tinta o genero esa pasta, a lo cual le llamamos pinturas o tintas, ¿sí? Decíamos que los vehículos, esto, ¿no? En donde disolvemos esos pigmentos, podían ser grasos o más volátiles, o sea, grasos o líquidos, ¿sí? En general, los más volátiles tienen esa característica. Y los grasos son más pastas. Siempre les cuento, cuando ustedes vean alguna vez y visiten alguna vez una imprenta, ojalá podamos hacerlo en esta misma cursada, incluso quizás en el verano, van a ver que los tarros o los tachos de tinta, que yo les digo que bueno, son translúcidos, que son líquidos, bueno, nada, cuando vean el tacho de tinta van a decir, no puedo creer que eso sea la tinta, porque tiene un aspecto que siempre encuentro este paralelo, pero es muy así, de dulce de leche repostero, ¿sí? Como ese dulce de leche que cuesta mezclarlo. Bueno, así es la tinta de offset. Y uno dice, pero ¿cómo? Después no es translúcida, no es como muy delgada. Sí, eso luego, por un sistema, cuando veamos offset, pasa a ser una lámina muy delgada. Pero en sí, cuando uno compra una tinta, viene en pasta o en algunos otros casos, por supuesto, vienen. En general, las que son en pasta son las que tienen el vehículo graso, ¿sí?
Digo, son pigmentos disueltos en aceites o resinas. ¿Sí? Eso está acá, para los que no leen bien. Dice grasos, aceite, resina. Del otro lado vamos a encontrar que también hay tintas para otros sistemas de impresión, ¿sí? Bastante también comunes para nosotros, como el hueco grabado, la flexografía, que se usan tintas más bien líquidas. Esos vehículos, o ese lugar donde uno disuelve el pigmento, son más sintéticos, son resinas, son plastificantes y disolventes. O sea, ustedes imagínense, las grasas o las resinas de las tintas grasas, los vehículos, son naturalmente más flexibles, cuestan, ahora vamos a ver el proceso de secado, pero cuesta más secarse y son más flexibles. En cambio, las tintas más líquidas que están en estos vehículos en base a alcohol, con resinas sintéticas que en general se secan y se endurecen, necesita de plastificantes para que mantengan una cierta flexibilidad. Justamente las tintas que se utilizan más líquidas son las que se usan en los plásticos, ¿sí? En la impresión de bolsas, por ejemplo. Necesitan flexibilidad, porque justamente una bolsa es flexible. Y si yo voy a imprimir una pared, la verdad no necesito que la tinta sea muy flexible, porque la pared no es flexible, pero si los soportes son flexibles, la verdad que se necesita que eso sea, que acompañe la flexibilidad del soporte. Bueno, justamente a las tintas líquidas se le agrega estos plastificantes para que mantengan su flexibilidad o para que sumen flexibilidad. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Algo muy importante, decíamos, teníamos el sello o la forma impresora, recuerden este concepto que lo vamos a ver y mucho, la forma impresora o el sello, teníamos el soporte y la acción de estampar o imprimir. Y les decía, bueno, luego de estampar e imprimir, ¿qué se hace? Bueno, necesariamente hay un proceso de secado, ¿sí? Porque estas tintas tienen estos vehículos que son en general húmedos, para decirlo de alguna manera, y que hay que dejar secar, ¿sí? En el proceso, digamos, de secado, van a pasar alguna de estas cosas o alguna mezcla de estas cosas, ¿sí? Las tintas, o en general todo lo que moja, pero en este caso estamos en FPI hablando de tintas, se seca por alguna de estas cuestiones químicas o por una mezcla de ellas, ¿sí? Las tintas más grasas, ¿sí? En general se secan por el contacto con el aire, el cual tiene oxígeno, por lo cual se oxidan y se secan, porque el soporte absorbe este vehículo en parte o en su totalidad. Por eso les digo, nunca ocurre del todo una cosa o del todo la otra, salvo en la radiación, ¿ok? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero en general las tintas, por ejemplo offset, se secan en parte por absorción y en parte por oxidación, ¿sí? Dependiendo del soporte. Hay soportes, ustedes por supuesto o la mayor parte de nosotros estamos dejando de comprar diarios, ¿sí? Y estamos informándonos quizás por otros medios. Pero es bastante común, si uno compra el diario a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, que ese diario ensucie
te ensucie los dedos o no, destiña. ¿Sí? Esto no sé si lo han observado alguna vez. De hecho, hasta las 9, 10 de la mañana siguen destiñendo. Después se empiezan a secar, ¿sí? Pero apenas salen de las plantas de impresión, esta oxidación y absorción no termina de producirse. ¿Sí? Es muy importante que esto se produzca en muchos aspectos. En un diario que dura, la vida útil de un diario es 2 horas, 3 horas, aún más hoy en día, donde las noticias son siempre de pantalla caliente. Y después la vida útil de un diario termina siendo cómo envolvemos la docena de huevos, nada más, ¿sí? Pero ya ahí no nos importa si la tinta está bien o mal. Bueno, no termina de oxidarse y absorberse. Los soportes de impresión el papel prensa, básicamente, es un medio muy absorbente. ¿Sí? Y los papeles, digamos, que no son encapados, los papeles obra, los papeles más rústicos, son más absorbentes. Bueno, eso es de la teórica de papeles. Pero bueno, siempre es bueno saber que todo se combina con todo. ¿Sí? Entonces, la oxidación y la absorción son típicas del secado de tintas grasas. Y la evaporación y la oxidación, por ejemplo, son típicas de tintas líquidas. Porque imagínense cuando yo imprimo sobre un plástico, el plástico es bastante poco absorbente. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre ahí es que se oxidan y se evapora. ¿Qué se evapora? Ese sustrato, ese alcohol que tiene la tinta más bien líquidas, se evapora. No me hagan explicar los procesos, qué es la oxidación y la evaporación desde el punto de vista químico, porque estaríamos un poquito más. Y está en Google. La última, y quizás la más difícil de entender, es el secado por radiación, que algunos le llaman curado, el curado de, ¿sí? Se llama curación también. Ustedes saben que hay sustancias químicas que reaccionan a la luz. ¿Sí? Esto es bastante conocido, la fotografía se basó en esto, básicamente. ¿Sí? Y hay otras sustancias que se han ido descubriendo a lo largo del siglo XX que incluso se modifican con la presencia de la luz, se modifican internamente. ¿Sí? No solo, por ejemplo, se ennegrecen, ¿no? Como en la fotografía, sino que cambian su estructura molecular. ¿Sí? Si por ahí se transforman de monómeros a polímeros. ¿Sí? Y este tipo de cuestión que tiene que ver más que nada con la parte de ultravioletas de la radiación lumínica. La última parte, la parte del violeta y de los ultravioletas, eso hace que ciertas sustancias químicas se endurezcan, ¿sí? Cambien su conformación molecular. Esto se llama curado, esto se llama polimerización muchas veces, y se usan luces o lámparas ultravioleta. Y ese curado es prácticamente instantáneo. Y esto es fantástico para un montón de cosas en la producción gráfica. ¿Sí? Entonces, hay cosas que vamos a ver en la producción gráfica que secan por curado, o sea, secan por radiación ultravioleta. Y no se dice secar, ya ni siquiera se habla de secar, se habla de curar o polimerizar. ¿Sí? Algo me está diciendo acá la computadora. Bien, ¿se sigue viendo todo bien? Pues me tiró un cartel acá que... Sí, a ver, los escucho. A ver ustedes, ¿todo bien? Listo. Ok. Vamos, genial. Sí, bueno, la evaporación más que nada, les decía que las tintas más bien líquidas por oxidación y evaporación. ¿Sí? Y que hay otras cuestiones, algunas tintas
algunos productos que vamos a ver en la producción gráfica que secan o curan por radiación. ¿Ok? Hay como los esmaltes de uñas. Sí, yo lo he visto. ¿Sí? Hay unas máquinas así medias cibernéticas donde ponen las manos y esas sustancias que les ponen sobre las uñas se endurecen rápidamente. ¿Sí? No sé cómo se llama la sustancia que utilizarán, pero sí, ese es el caso. ¿Sí? Ese es el caso. Muy bien. A ver, algo más que hayan escrito por ahí. Esmaltes de uñas, sí, todo eso. Buenísimo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Volvemos a este maldito gráfico, ¿cierto? Que hay que entenderlo, ¿no? Sí, hay que entenderlo. Recuerdan un poquito entonces cómo funcionan los filtros de color, ¿sí? Y que estamos tratando de entender ahora qué es esta maravilla de que con 4 tintas nada más podemos imprimir un montón de colores. Recuerden que estamos en esa, estamos tratando de entender esa. Y me retrotraje a la teórica pasada y les traje este gráfico donde, por ejemplo, les contaba lo de cómo funcionan como filtros de color y qué pasaría si yo filtro con un filtro cian, con un filtro magenta sobre un soporte blanco. Estos filtros hoy, en esta teórica, son las famosas tintas. ¿Sí? Y que acá está el gráfico que más tenía que ver con la cuestión de colores complementarios y que venía la luz y se iba filtrando de a poco y uno veía la composición correspondiente. Y esto es absolutamente teórico y con tintas teóricas, ¿sí? Y con las tintas primarias. Pero piensen que esto puede pasar con cualquier color de tinta, ¿sí? Muy bien. Espero que esto se haya entendido de la clase pasada. Es muy importante. Esto también, esto estaría buenísimo. Yo no me animo porque no me gusta tanto, pero estaría bueno tatuárselo. Las tintas básicas, ¿no? Y sus composiciones intermedias. Y esto estamos hablando en su pureza máxima o en su pleno máximo, al cual le vamos a llamar al 100%, ¿no? O sea, el 100% de cian con el 100% de magenta. Si yo superpongo esas tintas, voy a conseguir azul y así sucesivamente con los otros pares. Y teóricamente, si yo superpusiera las 3 tintas, daría negro, pero como sabemos que no es posible, sumamos tinta negra. ¿Sí? Siempre es bueno recordarlo. Ahora, veamos esto. Yo tengo un papel blanco con un círculo impreso en amarillo y pasan todas esas cosas, ¿cierto? Y por eso vemos amarillo. El papel, la tinta amarilla, como es un material semitransparente, filtra la luz, no deja pasar el azul, deja pasar el rojo y el verde, y eso uno lo ve como amarillo, ¿sí? Y aquí debajo está lo que estamos imprimiendo sobre el papel blanco, ¿sí? Un punto amarillo, ¿sí? Y esto que estamos acá estamos viéndolo de costadito, así, en esta vista, el papel lo estamos viendo así. Y esto de arriba. Bien. ¿Qué pasa? A ese círculo amarillo le superpongo o le sobreimprimo, para decirlo de alguna manera más FPI, le sobreimprimo un círculo de tinta
magenta. ¿Sí? No lo hago registrar del todo por ahora, porque nada, esto es una cuestión nada más para que ustedes entiendan. Si esto yo quisiera obtener un círculo rojo, tendría que hacer coincidir exactamente un círculo sobre otro, ¿verdad? Y eso le llamamos nosotros registro, que es un tema súper importante que vamos a tocar más adelante y quizás con más tiempo y cuidado. ¿Sí? El tema del registro. ¿Sí? Eso es fantástico entenderlo y muy importante para nosotros. De alguna manera, esto que estamos viendo nosotros acá, este ejemplo que yo puse ahí de los 2 puntos, si nosotros quisiéramos un círculo rojo, esto estaría fuera de registro, ¿ok? Pero eso ya vamos a volver a ese tema y ahora nos distraería, ¿sí? Entonces, tenemos que ¿qué pasó acá? Un círculo magenta se sobreimprimió sobre el círculo amarillo. Y lo que puede uno explicar que está pasando es esto. En donde están sobreimpresos, uno ve rojo. ¿Ok? Y hasta aquí creo que todo está fantástico y súper entendido, ¿verdad? Digan algo así me tomo un mate mientras. Sí, veo que dicen que sí, ok. Por ahora sí. Se vienen cosas más difíciles, lo lamento. Bien, sigamos. Oh. ¿Qué pasaría si yo pudiera, de alguna manera, a ver si ahora mismo puedo compartirles algo? Esta es la parte que se vuelve un poco caótica. Bien. Ajá. Ajá. Me está diciendo que se me colgó. Bien. Un segundito. A ver. Voy a ponerle un par de ejemplos de un señor, un pintor siglo XIX. ¿Lo conocen? Seurat, ¿sí? O Seurat. Bien. No voy a ponerme en profe de historia del arte, porque no lo soy, pero más o menos tuve que estudiar. Exacto, puntillismo. Por un montón de razones bastante largas de explicar, los pintores en algún momento dijeron, salgamos de los ateliers y vayamos con nuestras pinturas y nuestros lienzos y nuestros caballetes al exterior y empecemos a pintar cosas que están ocurriendo en el exterior. Y estos señores muy, muy dedicados a los colores, por supuesto, Van Gogh, Seurat, Corot, empezaron a ver que las cosas cambiaban de color según la hora del día que era. ¿Sí? Y impresionante, ¿no? O sea, Manet,
para ellos, cuando estaban en el atelier, ¿qué les pasaba? Estaba ahí la modelo o el modelo y estaban iluminados y más o menos la luz era bastante pareja o parecida y listo, ya está. Era así. Pero empezaron a ver, que esto ya lo había visto Da Vinci, ¿no? Con el efecto atmosférico y todo eso. Pero bueno, aquí como que dijeron, pará, vamos a... Acá está pasando algo. Se dieron cuenta que la luz a través del día iba cambiando de temperatura-color en grados Kelvin. Esto ya lo vimos y ustedes lo tendrían que entender. Entonces, la luz blanca, bueno, da un color cuando refleja, pero si la luz es más rojiza, da otros colores, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, algo está pasando con los colores. Los colores no son absolutos, sino son relativos. Por un lado, empezaron a cranear todo este tipo de cosas. Y por otro lado, se dieron cuenta que al observar ciertas cosas de la naturaleza, que si uno superponía o yuxtaponía puntitos de colores, yo de lejos, a cierta distancia, yo estaba viendo otras cosas. Esto se ve en la naturaleza, ¿sí? Cuando hay un montón de florcitas chiquititas a lo lejos sobre un campo verde, uno no ve la florcita y el campo, ve como un tono de color un poco distinto a lo que realmente es. Entonces todas estas cosas que empezaron a ver le fueron dando ideas más bien estéticas y que decía que, bueno, justamente, ¿qué pasa con esto? La percepción, el ojo, hace cosas y esas cosas las vamos a entender recién quizás un poco más en el siglo XX, pero ellos estuvieron experimentando con esto. La percepción visual, por algunas cuestiones fisiológicas, entiende como estas áreas de puntitos como una sola área de color y las ve como una sola área de color, ¿sí? Y recompone, ¿sí? Y recompone. Tiene cuestiones de Gestalt, tiene otras cuestiones que se hablaron más bien en el siglo XX, ¿sí? Bien, lo traigo a colación porque es interesante justamente en este momento, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo pudiera utilizar esto? Ya sabemos que existe. Bueno, en el siglo XIX había gente que no tenía nada que ver con imprimir y empezó a ver y saber esto que existe. ¿Qué pasaría si yo pudiera hacer puntillismo en los sistemas de impresión? Es que tengo que contratar a un pintor que vaya y me pinte cada puntito en una película, de una revista para que se pueda imprimir. Y no, habría que hacerlo de alguna manera automática o mecánica o tecnológica o electrónica, si quieren, un poco más moderno, ¿sí? Bueno, ya les spoileo, sí, lo lograron, ok, lo lograron. Es así, lo pudieron hacer. Pero bueno, volviendo entonces a estos gráficos de tinta, ¿qué pasaría entonces si yo pudiera alguna de estas dos tintas, o las dos, o tres, o cuatro, o las que quisiera, darles como cierta discontinuidad, como si fueran puntitos de una tinta sobre otra? ¿Qué pasaría con la percepción de eso? En este caso, el ejemplo que puse está aquí abajo. Sería una especie de círculo. ¿Se colgó? A ver. ¿Ustedes lo siguen viendo? ¿Bien? A ver. Como que se colgó la cámara. Bien, termino de explicar este concepto y después trato de arreglar la cámara que parece que se colgó. ¿Sí? Quedé así como agarrando el espacio. Ok. Les decía, mientras aprovecho y me rasco la oreja. Aquí lo que está pasando es que un círculo, como antes, que era pleno, no está más pleno. Está como puntillado, como si le hubiéramos pedido a Seurat que pinte en puntillismo un círculo rosa o rosado. Entonces pintó con puntitos
el círculo magenta y lo sobreimprimió sobre amarillo. Esto no era lo que hacían los puntillistas estrictamente, ¿sí? No era exactamente eso lo que hacían los puntillistas. Pues los puntillistas lo que hacían era yuxtaponer. Yuxtaponer es poner uno al lado del otro, ¿sí? A ver. Bien, no estoy pudiendo arreglar lo de la cámara, no importa. Sigamos. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? La luz viene nuevamente, ¿sí? Ahí se solucionó. Bien. La luz viene nuevamente, es filtrada, es como semifiltrada por esos puntitos magenta que están encima del amarillo. Pega contra amarillo, pega contra el blanco y sale de vuelta. ¿Qué va a ver el ojo? El ojo va a ver esto que está acá abajo. Va a ver en algunos lugares rojo, porque el magenta sobre el amarillo da rojo, ¿cierto? Pero en algunos otros lugares va a haber amarillo, porque no está del todo cubierto, ¿verdad? Y eso, y gracias al puntillismo, y gracias a ahora sabemos un montón de cosas sobre la percepción y fisiológicas, vamos a ver naranja, ¿sí? Por eso yo les decía, en su versión plena, las tintas dan estos colores. Ahora, si pudiéramos, si a alguien se le ocurriera controlar la cantidad de tinta que va a estar depositada encima de ese papel, uno podría empezar a decir, pará, entonces puedo hacer naranja también con estos. Sí, con magenta y amarillo uno puede hacer naranja. Y lo vimos acá, ¿cierto? Uno puede hacer naranja con magenta y amarillo. Y pará, ¿y yo puedo hacer celeste? ¿Cómo se les ocurriría hacer celeste? A ver. ¿Lo quieren escribir ahí? ¿Quieren prender el micrófono? Es la parte interactiva de la clase. Ok, bien. Sí, considerando este mismo esquema que estuvimos viendo recién, ¿no? Ok, sabemos que con cian y magenta da azul, ¿sí? Al 100%, en una forma plena. Si yo pusiera un poquito de cian y un poquito de magenta, posiblemente se vería el soporte blanco, ¿sí? Que también la juega acá. Acá es fundamental el blanco, ¿cierto? No nos olvidemos nunca de eso. Estamos trabajando sobre soportes blancos, ¿sí? Si a esto yo le agrego la complejidad de que el soporte cambia de color, acá se complica todo, ¿sí? Por ahora no. Puede ocurrir. Recuerden que ustedes pueden tener la necesidad de imprimir alguna foto sobre un papel que es por ahí ahuesado, y ese ahuesado es un poco más amarillento, ¿cierto? Entonces voy a decir, pero ¿cómo va a salir esa foto? Y va a salir más amarillenta. ¿Sí? No hay manera. ¿Ok? Porque todo esto tiene sentido, toda esta teoría tiene sentido sobre papeles blancos. ¿Sí? Bien, entonces con un poquitito de magenta y un poquitito de cian, pues seguramente veríamos celeste. Con algo más de cian que de magenta, ¿sí? Porque si no veríamos rosa. ¿Sí? Si tuviésemos un poco más de cian un poco más de magenta que de cian,
veríamos rosas. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Esto es algo que los que... A ver. Pobre, mi máquina está pidiendo, pero pista. Quiere ir a boxes, me dice. Ajá. Bien. Esto es algo que por ahí los que vieron la materia de InDesign o bueno, de algo de Adobe o algo de Photoshop, esto los va a entender un poquito más. Ahora vamos a ver algo, voy a tratar de compartir, si bueno, el mundo me deja compartir algo de Photoshop, para verlo así como más tecnológicamente. Pero ustedes saben que agregando o disminuyendo cantidades porcentuales de ciertas tintas vamos a poder conseguir finalmente esto que queríamos conseguir, poder generar miles de colores con solamente 4 tintas. Y los papeles agüesados, ¿qué tenemos que tener en cuenta para la impresión de esos colores? Mirá, contra la física no se puede ir. Si el papel no es blanco o parecido al blanco, los colores van a variar. ¿Sí? O sea, simplemente, si ustedes están en algún proyecto editorial y les dice tenemos que imprimir las fotos de los impresionistas del siglo XIX en este papel, ustedes lo que tendrían que hacer es decir, un momento, sepan que ustedes que no hicieron FPI, esos colores no se van a poder reproducir tal cual son, porque el soporte no es blanco. ¿Y cuál es la solución? Bueno, incluyamos en ese libro láminas, insertos de otro tipo de papel, donde el papel sea blanco. Esto supongo que lo han visto en libros, donde hay papel, hay distintos tipos de papeles. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Y por qué pensaban que había distintos tipos de papeles? Porque generalmente, incluso, ¿no? Hay como unas láminas de color. Justamente las fotos a veces las ponen en otros papeles. ¿Cierto? Bien. Bueno, a veces sí, a veces no. Depende. No, vos recuerden que el grosor de un papel es el calibre. Vos estás diciendo el gramaje, ¿no? O más grosor, más calibre. Ok. Claro, está bien. Lo que se necesita quizás es más opacidad del papel para que eso no se vea del otro lado, ¿cierto? Buenísimo. Sí, eso es verdad. Hay papeles de texto o para textos que en general son bastante translúcidos y se ve un texto del otro lado. Eso pasa bastante seguido también. Miro para acá porque acá los tengo a ustedes en otra computadora en el Meet. Así que bueno, le veo las caras acá, pero ahí no. Bien, ok. Bien, entonces hay esperanzas. Hay esperanzas de poder imprimir un montón de colores en, con solo 4 tintas. ¿Recuerdan una empresa de la que hablamos el sábado pasado? Que se llama Pantone. Pantone es una empresa que se dedicó a esto de las tintas y los colores desde siempre, desde su creación. O sea, el gran descubrimiento de Pantone, la gran idea de Pantone fue estandarizar un catálogo, ¿sí? Estandarizar una carta de colores para el sistema, para la producción gráfica, ¿sí? Y ser uno de los primeros y hacerlo bien. Bueno, con esto se hicieron
muy conocido, ¿sí? De hecho se dice, en la jerga se dice colores Pantone, o cuál es el Pantone, y por ahí, no sé, en otros países por ahí no usan colores Pantone, ¿sí? Usan otros sistemas. ¿Cómo generó ese ecosistema de negocio Pantone? Bueno, dijo, estos colores se llaman de esta manera. ¿Sí? Entonces, cuando uno se refiere a este tono de color, le vamos a llamar con ese nombre, ¿sí? Que es un código, ¿sí? Y una composición. Y muy inteligentes, ¿sí? Dijeron, a ver si puedo mostrarlo más de cerca, un segundito, ahí vamos, o no. Bueno, no, lo muestro así por ahora, ¿sí? Muy inteligente, dijeron sí, pero para conseguir este color tienen que comprarme las tintas a mí, ¿sí? Entonces, ni lerdos ni perezosos dijeron, ok, inventamos, te resolvemos un montón de problemas, podés imprimir en Singapur y decirle no, que sea Pantone 328 y allá te van a entender perfectamente porque ambos dos van a tener el mismo Pantone, ¿cierto? La misma carta o la misma cartilla de color, ¿sí? A ver si estoy tratando de resolver un temita técnico. Bueno, que no puedo resolver, ok. No importa. Les decía entonces, Pantone inventó un ecosistema. ¿Y qué te dice? Primero, no hay tintas ideales, no existen las tintas ideales, hay tintas Pantone, ¿sí? Que son las ideales para entender estos sistemas de cartillas que te estamos vendiendo en este momento, ¿sí? Y entonces, ¿qué dijo Pantone? A ver si puedo. Dijo, nosotros vamos a inventar o vamos a hacer tres tipos, vamos a catalogar nuestras tintas y nuestros catálogos de tres maneras. Básicamente, y para la industria gráfica estoy hablando, porque también hay Pantones para otro tipo de industrias, la industria publicitaria, la industria textil, ¿sí? Se amplió luego Pantone a otros espacios y a otros lugares. Y vamos a organizar nuestros productos en tres. Vamos a decir que tenemos tintas spot o sólidas, que son estas, tintas proceso o colores proceso, que son estos, catálogos proceso, ya vamos a ver por qué, y un catálogo de tintas especiales, el cual yo no tengo ni voy a tener. ¿Cómo explicar? Bien, las tintas spot o el catálogo de tintas spot es este que tenemos aquí. Pero voy a empezar por las tintas proceso porque es de donde estamos viniendo y van a entenderlo mejor. Fíjense, una de las primeras
hojitas de este catálogo, proceso, que muestra las cuatro tintas básicas de la impresión. ¿Correcto? Negro, amarillo, magenta y cian. El cual, por supuesto, tienen nombres, ¿sí? Tienen nombres porque ellos también bautizaron estos colores y le llamaron Pantone Cian Proceso, Pantone Magenta Proceso, Pantone Amarillo Proceso y Pantone Negro Proceso. ¿Sí? Para ellos tienen estos nombres. ¿Y qué son el resto de colores en el catálogo de Pantone Proceso? El resto de colores son, a ver si ahora lo puedo mostrar. El resto de colores son todos los colores que yo puedo formar mezclando porcentuales o porciones de esos colores. Vamos a verlo ahora en el micro. Uy, esto está, en cualquier momento se cae todo a pedazos, ¿eh? Voy a mostrar esto entonces con el microscopio. Fíjense cómo ese amarillo se va componiendo y se va descomponiendo en puntitos. El sábado que viene vamos a entender qué son esos puntitos y cómo funcionan esos puntitos. A esos puntitos, a esa sucesión de puntitos, nosotros les llamamos tramas. ¿Sí? Fíjense acá, estoy mostrando estos colores, ahora, estos tonos. ¿Sí? Fíjense cómo se van componiendo. Y acá es donde decía que, ojo, el blanco también juega. ¿Sí? Fíjense que no hay ningún color pleno ahí, como había acá. Aquí no hay ningún color pleno. Juegan los colores más el blanco del papel. Y fíjense algo más. A ver si se ve. No entra en foco. Debajo de cada muestra hay una especificación que dice el nombre Pantone, un código S31-3, pero algo muy importante, a ver si se puede llegar a ver, aquí, no se ve por supuesto, yo después en todo caso, si puedo solucionar la otra cámara que ahora no están dando, se va a ver mejor. Ahí dice los porcentajes de cada una de las tintas cian, magenta, amarillo y negro que conforman ese color. ¿Qué representa cada uno de esos porcentajes? Decíamos, o había dicho yo antes, cuando un color o una tinta cubre del todo el papel blanco, como acá por ejemplo, está cubriendo del todo el papel, se le nombra como un porcentaje. Ese porcentaje es el del 100%. Cuando hay 100% de una tinta, estamos queriendo decir que hay un pleno de esa tinta.
Uy, acá no. Acá. ¿Sí? Un pleno de esa tinta es el 100% de esa tinta. ¿Qué pasa cuando hay un 0% de esa tinta?